Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La paz de Cristo para mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga a todos mis amigos, familiares, conocidos. Acompáñenme a una lectura más de la Santa Palabra del Señor. Hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, estaremos leyendo la palabra a través del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. La Escritura dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, gloria a Dios por esta palabra. Solamente un versículo estamos leyendo por el momento. Apocalipsis, estamos leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Pues ya es un poquito tarde igual, hoy martes, por la gracia y la misericordia de Dios, pues estamos de pie todavía. Pues aquí en la ciudad en la que me encuentro, pues estamos con una alerta de una tormenta tropical. En las próximas horas, pues se podría desarrollar a un ciclón, a un huracán. Pero pues ahora sí que antes yo tenía mi pensamiento, siempre estaba enfocado en las cosas de los hombres, en las cosas de este mundo. Veía este tipo de cosas y la verdad me ponía muy temeroso. Hoy en día pues mi esperanza y ahora sí que mi esperanza está solamente en Dios. Dios es el que da el cuidado a mi vida, a mí y a los que me rodean, a los que están bajo el techo donde yo vivo. Él es el que cuida a cada uno, a mis hijas, a mi esposa. Él les da el cuidado, Él les da la salud, Él les da, ahora sí que Él las viste, Él les da de comer, todo. Anteriormente Oscar no pensaba de esa manera porque no conocía de la palabra. Él vivía su vida como el común de todas las personas. Él ahí se va y a lo mejor sí creo en algo, o a lo mejor sí, porque pues fulanito de tales sí cree, pero no era algo concreto. Hoy en día mi posición, mi fe es en el Dios vivo, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de los ejércitos celestiales, al cual pues toda mi confianza está depositada en Él. Entonces, hoy leímos en esta noche, acabamos de leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice que el que nos amó con su sangre nos lavó de nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué maravillosa palabra! Porque ahí encierra algo muy, muy, muy importante. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, el Salvador de los pecados del mundo. Eso lo puedes encontrar en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo 21, que dice: y he aquí una virgen dará a luz a un hijo y le llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, no es en realidad lo que significa, lo que se llame Jesús, sino lo verdadero importante es lo que significa Jesús. Significa Salvador de los pecados. Entonces, si Jesús es el Salvador de los pecados, la misma palabra nos dice que el Señor nos redimió de la condenación eterna. Suele ser muy duro, pero desde que nacemos nosotros venimos bajo el pecado. Somos pecadores, pero
hay una esperanza, y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo, que creyendo que Él terminó con el pecado del mundo, que te ha lavado, como dice el versículo que leímos, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, entonces ya Él pagó el precio, pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar, porque solamente él tenía la condición de poder pagar esa deuda. Mas sin embargo, muchas veces queremos hacer algo para poder agradar a Dios y no la puedes hacer. ¿Por qué? Porque no está en tu condición. Quiero leerte unos versículos para que podamos agrandar más este versículo a través de la propia Biblia. Veamos qué dice la palabra del Señor a través de la primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vemos claramente otra vez que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, Jesucristo derramó toda su sangre y nos ha limpiado de nuestros pecados. En Primera de Pedro capítulo 4, quiero que me acompañen. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Volvemos otro versículo que habla que Jesucristo, ahora sí lo dice así, terminó con el pecado. Muchas veces, mucha gente no cree, solo dice, es que yo creo en Jesucristo, Jesucristo es mi todo, es mi esto. Pero sí sabes que Jesucristo te perdonó de tus pecados a través de su muerte, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del madero. Esas son las buenas nuevas, que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice que Jesús terminó. No, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 nos dice que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, si murió por nuestros pecados, ya no hay condenación más. Eso lo tienes que... Ahora sí que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú riegas, te voy a poner el ejemplo, cuando tú riegas una semilla, le echas agua todos los días, ¿qué va a pasar? Va a florecer, va a crecer una planta. Lo mismo pasa cuando tú lees la palabra, vas a empezar a regar tu corazón. Ese corazón vacío, que es cuando desde que nacemos está vacío. Entonces cuando tú lo riegas con la palabra del Señor, pues le vas dando esa fe que necesita. Entonces, en esta noche hemos leído Apocalipsis 1:5, que dice que el que nos amó nos lavó con su sangre nuestros pecados. Espero y esta palabra puedas meditarla. No es solo escucharla por escuchar, sino hay que meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque ahora sí que los tiempos son muy cortos. El tiempo está muy corto.
A cada rato oímos que Julanito de tal se accidentó en una moto y se murió. Yo te hago esta pregunta, hoy en esta noche, ¿tú estás a cuestas con Dios? ¿Tú crees que Jesucristo murió por tus pecados? ¿Tú lo puedes creer? Porque si esa persona deja este cuerpo en ese preciso momento, pero no se lleva en su corazón que Jesús murió por sus pecados, solo hay un camino, la condenación eterna. Pero si esa persona creyó en el Evangelio a través de lo que dice la palabra de Dios conforme a las Escrituras, de que Jesús murió por sus pecados en la cruz del madero hace más de 2000 años, esa persona en automático va al reino de los cielos, porque así lo dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Hoy en esta noche, pues como les repetía, en la ciudad en que me encuentro, Cancún, Quintana Roo, tenemos amenaza de tormenta, pero pues mi confianza está depositada solamente en el Dios vivo, en el Dios del cielo, de los ejércitos celestiales. No puedo tener otra confianza sino que es en Dios. Esa es ahora sí que lo mío, mi sentir. Por este momento, pues es todo lo que así a grandes rasgos, pues Dios les quiere compartir referente a su palabra. Espero y esta palabra pues la mediten. No le crean a Óscar, crean a la palabra, porque acá está la vida eterna. Este mundo va a desaparecer. Aquí esta tierra es temporal. Tiene un presente, un pasado y un futuro. En el reino de los cielos es eterno. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque me lo muestra la palabra, me lo dice la palabra. Entonces, para poder saber, hay que escudriñar la palabra. Yo hasta que voy a compartir, voy a orar para despedir esta lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta noche, Señor. Señor, te pido por la ciudad en la que me encuentro viviendo, Señor, que la protejas de cualquier sistema climatológico, Señor. Tenemos una amenaza de una tormenta y convertirse en huracán. Padre bueno, tú escuchas a tus hijos, Señor, tú los proteges. Te pido por cada una de las personas que escuchen tu santa palabra, Señor, dales la misericordia para que puedan creer a tu palabra, para que no tomen tu palabra como menos, sino que crean, porque el creer que Jesucristo terminó con el pecado, eso les da derecho a ser hijo tuyo, Señor. Te pido también por todos los ministros, Padre, de la gran misión. Te pido por el culto unido que va a haber en la ciudad de Vita, Argentina. Te pido también por el CLF que va a haber en la ciudad de Zurich, Suiza, donde tus siervos dale sabiduría para que puedan compartir y muchos pastores escuchen tu palabra, Señor, y regresen a tu camino, Señor. Te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.